Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de Parapsicología. Hoy soy Isela Madrid y hoy tengo el placer de que me acompañe mi compañero y nuestro psicólogo y programador neurolingüista de nuestra asociación, Luis Diego Dígeres. ¿Cómo estás, Luis Diego? Hola Isa, ¿qué tal? Bueno, súper contento, gracias por la oportunidad y desarrollar este tema bonito, experiencias cercanas a la muerte. Yo creo que todos hemos tenido ya sea una historia o una experiencia de alguien cercano a nosotros que ha vivenciado esto, ¿verdad? Y creo que todos hemos escuchado esas historias donde uno dice, me cambió la vida, ¿verdad? Me cambió la vida, tuve una experiencia distinta, no me lo esperaba, y hay quienes dicen, me sentí muy cómodo allá y quería quedarme allá, ¿verdad? Con lo que estaba viendo, entonces... Correcto, y precisamente vamos a tratar este tema porque los que han venido siguiendo pues todo el contenido que hemos venido publicando pueden saber que todo esto de las experiencias cercanas a la muerte está encajado dentro de la tercera rama de estudio de la parapsicología y es muy frecuente en todo el mundo. O sea, muchas personas lo han experimentado. Yo conozco varias personas y algunas pues nos van a acompañar por acá más adelante en otro programa contándonos cómo fue su experiencia. Entonces, Luis Diego, para vos, ¿cómo se definiría una experiencia cercana a la muerte? Ahora hablábamos, dice, fuera de cámaras también de un estado alterado de conciencia, ¿verdad? Estamos hablando de esa parte y en el programa anterior usted desarrolló esta línea, estados alterados de la conciencia. Siento que algo muy similar, ¿verdad? Yo hablaba ahora con Isa y le decía que es posiblemente si midiéramos la parte cerebral de una persona cuando está en un estado de coma, es un estado muy similar al de la hipnosis, ¿verdad? La persona tiende a relajarse tanto, donde inclusive hay regiones del cerebro que tienden a modificarse, ¿verdad? Hay una parte que se llama, por ejemplo, una hipnosis, modo de omisión. ¿Qué es el modo de omisión? Cuando la persona en un estado alterado de la conciencia, como la hipnosis, se disminuyen otras áreas del cerebro y tiende a relajarse más. Es más susceptible a la visualización, a las sensaciones corporales, a la relajación. Igual sucede en una experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? La persona tiende a desconectarse, por decirlo así, de la parte corporal y empieza más a la parte de la visualización, ¿verdad? Entonces, es donde llega más la parte de decir, bueno, me contacté con un ser de luz, me contacté con un familiar que ya trascendió. ¿Y qué ocurre? Llegar a un estado de paz. Usualmente hay una distorsión del tiempo también, ¿verdad? Que es algo que suele darse, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de un estado alterado de la conciencia, es similar. La persona pierde la noción del tiempo, ¿verdad? Puede estar una hora en un estado de trance, por ejemplo, y siente que fueron 10 minutos. Correcto. O al contrario, ¿verdad? Fueron 10 minutos y siente que fueron 3 horas. Sucede lo mismo aquí, en la experiencia cercana a la muerte. La persona tiende a generar una distorsión del tiempo. Aquí el tiempo cambia, como popularmente le diríamos, ¿verdad? Entonces, se relaja tanto, se conecta tanto con lo que está vivenciando que se desconecta de lo que está viviendo afuera, ¿verdad? Afuera me refiero a lo que vive Isela, lo que vivo yo, ¿verdad? Lo que llamamos el estado beta, ¿verdad? Que es el estado más de ser conscientes. Y se Correcto. sumerge en otro lado, ¿verdad? En la otra experiencia. Correcto, y es muy interesante porque, digamos, toda esta parte de las experiencias cercanas a la muerte puede darse en diferentes momentos en que desde que la persona cayó en un coma y se encuentra muy mal, que es lo que se llama la muerte clínica, o sea, pasar donde ya la persona está en paro respiratorio, luego le pueden administrar alguna técnica de resucitación como RCP, etcétera, y logran traerlo de vuelta a la vida. Entonces, en esa fase se puede dar ese retorno. Luego también está cuando el paciente ya pues, le hacen resucitación, se declara fallecido, lo que es la muerte legal, y posterior a eso tiene una experiencia cercana a la muerte y regresa. O inclusive cuando ya
la persona tiene una muerte aparentemente irreversible y está en la morgue y tiene más de 1 hora con periodos de oxígeno y sin embargo se levanta y le pega sustos a más de uno porque sí han habido casos entonces que se han levantado y han resucitado, por decirlo así, en la morgue Claro. y regresan con algún tipo de experiencia de estas. Entonces, al principio uno dice, bueno, quizás cuando está en paro cardiorrespiratorio, pero lo resucitaron, no estaba muerto, muerto, todavía había oxígeno, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando ya han pasado horas? ¿Verdad? Es tan interesante que trasciende todo eso de lo que pudo haber sido los estados alterados. Gente Sí. que sabe lo que pasó con su cuerpo, que ven a los médicos trabajando, que saben lo que estaban hablando y bueno, como les digo, es un tema muy, muy interesante. Y difícil de medir, Gisela, también. Es muy difícil de medir, ¿verdad? Tener un parámetro científico de esto es muy complicado, porque es básicamente la experiencia que vive nada más la persona, ¿verdad? Correcto. Y nos cuenta lo que vivió, pero es muy difícil medir qué sucede a nivel científico, ¿verdad? En la persona, porque, repito, es una experiencia propia, ¿verdad? Es una Correcto. experiencia totalmente subjetiva que vive la Lo persona. mismo que con los estados alterados de conciencia, como mencionabas anteriormente. Por eso es tan difícil estudiarlos y solo algunos que tienen ciertas características medibles a nivel fisiológico es que se pueden estudiar con más detalle, que tienen por lo menos algo como el estado de coma o así, o la Sí. hipnosis, que sí se puede como determinar si el paciente está o no en ese estado. Igual, Eh, ¿verdad? También cuando vemos un estado inducido, por ejemplo, la hipnosis, usted empieza a ver la fisionomía de la persona. La fisiología nos indica, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay un movimiento ideomotor, ¿verdad? Que es un Ujú. movimiento donde, por ejemplo, el dedo se mueve y la persona no es consciente de ello, no lo controla. Pero una persona que una experiencia cercana a la muerte, como dice, la trasciende el estado de conciencia. Todavía es superior porque vemos una persona que está, ok, muerta, digamos, clínicamente, y no muestra ningún signo, a veces fisiológico, ¿verdad? Pero la Correcto, mente sigue activa o sigue teniendo sus experiencias. En cambio, en un correcto, estado de hipnosis, sí hay respuestas más visibles, ¿verdad? En la persona. correcto. Bueno, y entonces, según la literatura, pues quienes han estudiado todos estos casos clínicos, hay diferentes fases como en común. Entonces vamos a compartirles por acá un pequeño esquema y vamos a hablar de lo que comúnmente se describe, pues dentro de las experiencias. Tenemos el inicio, pues cuando se da esa muerte muerte clínica, donde se le puede aplicar a la persona métodos de resucitación, pero por lo general un alto porcentaje tiene sus experiencias cercanas a la muerte en esta fase, eh, lo que se llama esa fase terrenal, que se relaciona más que con experiencia cercana a la muerte, con experiencias extracorpóreas, que son precisamente me salí de mi cuerpo y vi lo que estaba pasando, o escuché lo que estaban hablando, como mencionaba anteriormente. Luego tenemos la fase de túnel, que pues los escépticos y también pues muchos médicos que han estudiado el tema también describen que es algo que se experimenta a nivel de la vista, de lo que está pasando cuando el sistema se está apagando, por decirlo así, que lo pueden percibir, pero a nivel de sus ojos, no necesariamente que sea algo eh, espiritual lo que estén viviendo. No sé También, si... perdón, acá Ujú, dice, también hay importante que he escuchado también de las personas que se han dedicado a estudiar esa parte, específicamente los médicos, que la falta de oxígeno también llegando al cerebro también, ¿verdad? Que tiende a claro, distorsionar. correcto. Sí, todos los procesos fisiológicos están apagándose en ese momento, llega menos sangre al cerebro, al corazón, etcétera. Entonces, y muchas veces el corazón está detenido, los pulmones, todo ya hay una pausa ahí en el sistema. Em, Posteriormente, después de la fase del túnel, está lo que llaman la fase trascendental, que es esa experiencia
que solo como un 3% de los casos es una experiencia negativa. Todos los demás describen experiencias sumamente positivas, esa sensación de calidez, de, De paz. perdón, de que están en un lugar como en un paraíso, de que encuentran otros seres o se encuentran a sus familiares. También es como una sensación envueltos por una luz, la paz absoluta. Por eso es que cuando hay personas que regresan, se enojan, se enojan de que por qué tengo que volver a sufrir el dolor y todo cuando vivieron esas experiencias tan maravillosas. Ahora, no sé qué opinas con respecto a ese tipo de experiencia, ya cuando, o sea, ¿será algo ya espiritual, de verdad? Vamos a ver, es difícil porque también hay que ver, ¿verdad? Que si es una proyección a nivel inconsciente que tenemos, ¿verdad? Que esa es otra, ¿verdad? El anhelo de la mente inconsciente diciendo, quiero vivir esto, quiero vivir esta paz. O si realmente es lo que se vive, ¿verdad? Como dice también Isela, un mínimo de los casos que han vivido una experiencia negativa, ¿verdad? He escuchado un par de casos que han dicho, es que yo estuve en el infierno y vi el infierno y retomo esa vivencia como algo que yo no quiero. Entonces empiezo, o hay personas que han dicho, empiezo a enderezar mi vida después de esa experiencia, ¿verdad? Lo ven como un estado de alerta. Claro. Ahora, si lo vemos meramente clínico, desde el ámbito clínico, ¿verdad? Es cuando la persona vuelve, viene usualmente cambiado. ¿Cambiado en qué sentido? A que vive un estado, usualmente lo más común es de esperanza, decir, ok, si tenía miedo a la muerte, pues ya no hay que tenerla porque yo ya estuve ahí, ya viví esa experiencia y me gustó, me Correcto. encantó. Y por el otro lado, lo que he escuchado de personas que han visto lo que llaman el infierno es decir, esto fue una señal, tengo que cambiar, tengo que dejar esta conducta, tengo que dejar de ser tal vez agresivo, si tiene algún vicio, lo interpretan también por ese lado. Cuando digo a nivel clínico que me interesa la mejora, recuerdo los casos de, por ejemplo, de Brian Weiss, ¿verdad? Cuando él tenía experiencias con las regresiones y muchos médicos empezaron a cuestionarle si realmente era una regresión o no. Y Brian Weiss lo que dijo fue, a nivel clínico el paciente mejora. Es lo que nos interesa como terapeutas, ¿verdad? Correcto. Más allá si lo que vivió fue cierto, fue mentira, fue una fantasía, fue un anhelo, fue una alucinación, el paciente tiende a mejorar. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, aquí a nivel clínico lo que veo es que la persona tiende a cambiar la percepción de la muerte, ¿verdad? Cuando hablamos propiamente de la muerte ya tiene una connotación muy negativa. La Correcto. muerte es la pérdida, es la parte oscura, es la sombra, ¿verdad? Es el temor, es lo desconocido, es el futuro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona tiene esta experiencia, dice, ok, me gustó y puede que no sea tan malo en realidad, como la sociedad o la religión ha inculcado. Aquí hay un factor antropológico muy grande, que igual también es algo que hemos hablado mucho, la influencia de la antropología en la parte parapsicológica, ¿verdad? Correcto. Y es interesantísimo. La paraantropología, como se llama, porque si hay una rama de la parapsicología que estudia todo eso. Entonces Y sí, también aquí se ve en parte influenciado, ¿verdad? Este factor social. claro, claro, no, y es importantísimo tomarlo en cuenta. De la misma forma que algunos psicólogos eh, y parapsicólogos tratan con personas que creen que están siendo perseguidas haciendo como un paréntesis, que están siendo perseguidas por un espíritu o una entidad. Dice, no, es que a mí algo me sigue, a mí algo que viene. Bueno, no sabemos si de verdad algo le sigue o no. Puede que un medium le diga que sí, o un psíquico le diga que sí, puede que no tengamos evidencia, pero si hay una afectación de ese fenómeno sobre la persona y el hacerle terapia mediante la hipnosis o hacerle un exorcismo o hacerle oración o hacer una limpia, dependiendo de las creencias de la persona, si eso le va a ayudar a liberarse de lo que está pasando, pues enhorabuena, es lo que buscamos, Claro, haya o claro. no haya algo de verdad ahí.
O sea, lo importante es ese efecto sobre la persona, pero siempre meto lo paranormal un poquito. Pero sí, precisamente, y es muy importante estudiar todas estas características de también según el país, según el folclore de cada Claro. país. Pues sí, entonces, como decíamos, estas son las fases más descritas comúnmente. Ya luego el retorno, como decía Luis Diego, perfectamente la persona puede hacer un cambio en su vida. Yo conocí una persona, el papá de una tía mía, que estuvo, a nosotros nos llamaron, nos dijo, ya nos dijeron, ya falleció, estaba enfermito, estaba muy mal. Bueno, y me llaman como a las 4 horas, no, que no falleció. Y yo, ¿cómo? Se levantó en la morgue. Lo que pasa es que él no tuvo experiencias cercanas a la muerte y vivió como 3 años más, un señor ya muy, muy mayor, pero se recuperó completamente a pesar de que estuvo como 3 o 4 horas sin oxígeno. El cerebro fue como un milagro. Y no, él no tuvo experiencias cercanas a la muerte, pero sí pues, se despertó en la morgue. Entonces, pues son cosas que pueden pasar. No sé si hay alguna otra Hay casos, cosa. por ejemplo, a veces el factor de algunas drogas, ¿verdad? O cierto licor, por ejemplo, en Inglaterra, si no me equivoco, el siglo XIX, era muy común que ellos tomaran algo y la persona durmiera o estuviera en estado de, pongámoslo así, como de coma, que era una especie de estar dormido por días, por mucho tiempo. Entonces los enterraban, pensaban que estaban muertos porque no presentaban ningún signo. Y fue muy común que dejaran una campana, por si la persona despertaba, sonara la campana, ¿verdad? Y tal vez alguien llegaba y lo rescataba. Correcto. Y no era que la persona estuviera fallecida. Entonces también, ¿verdad? Vemos Sí, que... durante la historia han habido varias cosas y hasta los pobres que confundían con vampiros. Todo el mito de los vampiros y todo eso, de cierta forma surgió por ahí de la gente que se despertaba y ya lo habían enterrado. Entonces, de esas historias he conocido varias de personas que se han despertado en la vela también y todo el mundo salía corriendo y la pobre señora, ahí esa es una historia verídica. Y pues, bueno, este señor que les comentaba. Este tema, como es difícil de estudiar para nosotros, sin embargo, lo que queremos y de parte de nuestra organización también es lo que podemos hacer es recopilar información, contrastar experiencias, contrastar similitudes, etcétera, para poder crear como un perfil. Bueno, hablando de esto, sí hay ciertos cuestionarios que han diseñado investigadores a través del tiempo para determinar si lo que usted vivió fue una experiencia cercana a la muerte o no. Cositas que se tienen que ir cumpliendo y eso pues ayuda. O sea, como les digo, es un tema que sí se ha investigado, sigue en investigación, pero eso es muy difícil como de comprobar. Ahora, como les digo, van a haber unas cuantas personas que nos han contactado para hablar de sus propias experiencias sobre esto. Entonces, en la parte del retorno, ahora también es muy común, ¿verdad? Que la persona ya llega de nuevo a sentir la dolencia física, ¿verdad? Pero también es muy común que la persona en ese estado dice, no siento mi cuerpo, como decía Isela, veo desde arriba todo lo que ocurre, veo a los médicos en todo el proceso, veo lo que dicen, lo que hablan, pero no hay dolor. Cuando ya regreso de acá, ¿qué sucede? Empieza la dolencia, ¿verdad? También es algo como muy común en las personas que han experimentado estas experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? El dolor vuelve cuando ya regresa. Correcto, y más bien ahí, pues el dolor sí estaba, pues en el cuerpo. Ya al estar desconectado, al estar en ese estado extracorpóreo, es que se sienten esa calidez y todo precisamente porque se liberaron del dolor o de la enfermedad en ese momento. Entonces, como les digo, hay muchos casos donde la persona se enoja de tener que haber regresado, pero es un tema muy curioso. Vamos a seguir con esto un poco. No sé si quieres hacer algún comentario de cierre, Diego. No, algo también importante que si usted lo ha experimentado,
a veces también uno se reprime, ¿verdad? Al decir esto, porque van a pensar, estoy loco. Y cuando en realidad hay muchos casos alrededor del mundo que siguen ocurriendo, el tema de las experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? Entonces también acá le podemos escuchar, ¿verdad? También, de hecho nos encantaría que usted sienta aquí la libertad con nosotros de contarnos lo que usted ha vivido, ¿verdad? Porque aquí es un proceso donde todos aprendemos. Y todo eso también nos ayuda en la parte del conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno recopila información y uno dice, hay personas de un país, de otro, que han vivido cosas similares y no hay, digamos, un canal de sugestión o no se conoce, no se pusieron de acuerdo, bueno, ahí hay que poner cuidado, ¿verdad? Entonces también nos ayuda a los que nos gusta este tema, la parte parapsicológica, la parte paranormal, nos ayuda muchísimo a crecer también. Entonces también le invitamos a que si usted ha tenido una experiencia, nos la comparta, ¿verdad? Estas más o menos son las fases, ¿verdad? Si usted ha tenido una distinta, bueno, nos gustaría escucharlo, ¿verdad? No deja de ser interesantísimo este tema, no deja de ser súper interesante. Y siempre la fascinación nuestra de saber qué ocurre, ¿verdad? Creo que todos tenemos como esa incertidumbre a qué va a pasar. La muerte siempre es vista como esa cuestión a futuro, ese temor, esa experiencia negativa, bueno, tal vez no sea tan negativa, ¿verdad? Muchas personas de verdad cambian su percepción sobre este tema, sobre la muerte, porque también uno lo asocia con cosas negativas desde niño, y pues sea como sea el sufrimiento cuando algún ser querido trasciende, afecta la forma en que percibimos todo esto. Pero muchos, o sea, les podemos recomendar varios libros, se los podemos dejar ahí en la descripción del video, los de Raymond Moody, de Brian Weiss, hay muchos muy interesantes sobre este tema, experiencias y cómo ha cambiado la vida de las personas tras vivir esto, para bien, por lo general, para bien. Entonces, pues nosotros seguiremos estudiando, como decía Luis Diego, si ha tenido alguna experiencia, ya sea de experiencias cercanas a la muerte, extracorpóreas o cualquier otro tema relacionado a lo paranormal, etcétera, estaríamos muy felices de escuchar, de aconsejar si necesita ayuda también. Aquí abajo está saliendo nuestros medios, nuestra página, nuestro correo, etcétera, donde pueden ponerse en contacto con nosotros, y todo lo que la información y todos los testimonios que recibimos pues van a ser tomados con la seriedad del caso, de manera anónima. Siempre va a haber, a menos que ustedes quieran aparecer ya propiamente dando su entrevista, por supuesto, pero pueden tener la total confianza y pueden desahogarse y contarnos, porque a veces hay personas, por ejemplo, un tema tal vez que no es tan estudiado por la parapsicología, pero sí en el campo paranormal, que también nosotros lo estudiamos, es la parte de ufología. Y mucha gente ha tenido experiencias muy extrañas que pueden asociar a abducciones o ese tipo de cosas, que inclusive pueden ser experiencias extracorpóreas, y se pueden abordar de diferentes enfoques. Entonces, cualquier cosa que nos quieran consultar, pues con muchísimo gusto. Entonces, les agradecemos por haberse quedado hasta el final. No olviden dar like, suscribirse, compartir, que nos ayuda a seguir con nuestro proyecto. Y cualquier pregunta pueden dejar en los comentarios o escribir a nuestras redes. De mi parte, un placer. Soy Cela Madrid. Luis Diego, muchísimas gracias por estar hoy, voz de invitado, y se invirtieron los papeles. Siempre voy yo al programa de Luis Diego. Entonces, esperamos seguir trayendo pues estos pequeños programitas con información que les pueda servir. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.